¿Qué tal? Esto es Vértigo Mundial. Esta vez vamos a hablar sobre el espionaje telefónico y cibernético de Estados Unidos. Nos acompaña Javier Oliva, que es coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Oye, pues mira, desde las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pusieron al presidente Obama en el ojo del huracán. ¿Qué tipo de espionaje? ¿Qué causó esto? ¿Qué daños hay? Bueno, es muy importante darle contexto. Lo primero es que las filtraciones de Edward Snowden se inscriben o siguen esta línea como la del caso de Assange, de Wikileaks, y otros casos más atrás, quizá menos protagónicos, en donde el factor humano es el que permite que se filtre la información. Es decir, no es un asunto de tecnología, no es un fallo tecnológico, sino es una actitud deliberada para vulnerar los sistemas de información, de inteligencia en este caso, y que se hacen públicos. Es decir, si Snowden no hace las filtraciones, no estaremos platicando de este tema. Claro. Y esto es muy importante señalarlo. Lo segundo es que yo he escuchado y he leído con mucha frecuencia de que, bueno, es que todos los países lo hacen, bueno, y ya por eso hay que tolerarlo. Pues claro que no. Es una práctica ilegal, la mayor parte de las veces, con fines para orientar, condicionar o inhibir ciertas decisiones del país espiado o del líder político sujeto a espionaje ilegal. Y esto pone pues en predicamento a aquel actor que se ve sorprendido cometiendo este tipo de ilegalidades. Entonces, de ninguna manera el hecho de que todos lo hagan que esté bien, es como pasarse un alto y como todos se los pasan, pues yo también, ¿no? Entonces esto no lo justifica. Aquí lo importante también es cuáles son los daños para Estados Unidos. En este momento Estados Unidos está en un proceso muy complejo y muy importante que es un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Qué pasa con estas revelaciones? Pues que se siembra la desconfianza. Porque además se trata de un espionaje de naturaleza política. Es decir, no es un espionaje orientado a la seguridad internacional, a perseguir grupos terroristas, a seguirle la huella al dinero ilegal para financiar las actividades criminales. Entonces esto es un espionaje político con la idea de influir en la toma de decisiones del país espiado. Ok. Sí, incluso el diario The Guardian reveló que fueron 35 los líderes, un poco más de 35 los líderes. Y en esta cumbre de la Unión Europea hubo voces, ¿no? Incluso del tratado comercial que me hablas, se llegó a decir que se podría suspender. Así es. Estas reacciones de la canciller alemana, el presidente francés, por ejemplo, ¿cómo las ves? Bueno, me parece que son entendibles, sobre todo porque son países que no solamente son aliados de Estados Unidos en términos comerciales, sino son aliados militares. O sea, tanto Francia como Alemania, también ha salido espionaje a Italia, son países que incluso contribuyen con tropas de la OTAN a la misión que hay en Afganistán en este momento. Entonces el espionaje pues evidentemente vulnera este sentido de confianza, de intercambio ágil de información, y entonces el problema me parece que no solamente radica en el hecho de haberse descubierto las propias operaciones, sino también desde dónde se están haciendo. Es muy importante que nuestro auditorio sepa que la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, es una agencia que está dirigida por un general de 4 estrellas en el activo, el general Keith Alexander. A eso te iba a comentar que el cambio de espionaje, se cree que es como más civil, más de organizaciones de gobierno, y ahorita ya está en la cuestión militar entonces. Esto cambia sustancialmente el análisis del caso por tratarse de una organización dirigida por un militar, porque además el comando cibernético, del cual es jefe también el general Keith Alexander, al ser comandante de esta organización, el comando cibernético, y ser también jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, estas dos tienen su sede física en el Fort Meade. Es decir, Fort Meade es una instalación militar 100%. ¿no? Entonces, el hecho de que estos presidentes o jefes de gobierno se vuelvan de alguna manera objetivos de la inteligencia militar, que en la lógica del control regional de los Estados Unidos pues, es lógico, consecuente, digámoslo así,
Sin embargo, insisto, yo creo que la vulneración a la confianza, la afectación negativa a la confianza, sí es algo que va a repercutir por varios meses en el gobierno del presidente Obama, porque más hay que apuntar a otra cosa. Hay todavía otras revelaciones que vienen en camino. Ya vendrán información sobre Hugo Chávez, sobre Evo Morales, sobre los Kirchner. Es decir, estamos en los antecedentes, digamos, estamos en el capítulo 1, ¿no? No sé si vaya a haber, sería quizá más delicado todavía, pero es obvio que espiaron a China y a Rusia, a la India, de los BRICS, ¿no? De Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ajá. Al menos Brasil ya está documentado que fue espiado. Fue, digamos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, los que abrieron esta caja de Pandoras, ¿no? Sí. Estas reacciones, por ejemplo, en esta parte latinoamericana, ¿qué opinión te merecen? Mira, yo creo que México ha perdido una presencia importante en la región geopolítica latinoamericana. Su liderazgo se ha visto mermado por el deterioro de los principios de la política exterior, que no estoy diciendo que se vuelvan a los de antes, pero la política exterior es mucho más que una política económica exterior. Entonces, cuando se dejan de lado los valores de la diplomacia, que son intangibles, pero son muy importantes, déjame plantearte 3. La diplomacia basada, por ejemplo, la UNESCO así lo reconoce, como el patrimonio de la humanidad intangible. México tiene 7 patrimonios intangibles, entre ellos, por ejemplo, la fiesta de Día de Muertos en México. Por ejemplo, una festividad indígena en el estado de Chiapas. Es decir, la música de mariachi, la cocina michoacana, por cierto. Entonces, en cambio, Canadá y Estados Unidos no tienen ninguno. Entonces, México, en ese sentido, para la UNESCO, es la potencia cultural número 1 del continente americano, no es cualquier cosa. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, si creemos que la diplomacia es solamente firmar tratados de libre comercio, pues es una limitación que estamos viendo cómo nos ha ido alejando de los vínculos latinoamericanos. Por eso hay tanta expectativa, sigue habiendo expectativa respecto de cómo puede responder el gobierno mexicano. Yo escucho con frecuencia que dicen, bueno, es que somos frontera, justo por eso hay que tener una respuesta más firme. Claro. Firme no quiere decir que se rompan relaciones, ni mucho menos, no, eso sería una tontería, pero sí es una respuesta, una petición de explicación. Ha sido tan tenue la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya tuvo que intervenir el secretario de Gobernación, que es el jefe del gabinete. Entonces, esto me parece que sí es un momento para que México, su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto, tenga estas expresiones de liderazgo, al menos georregional, estaría pensando yo en el Caribe y Centroamérica y hasta Colombia, para poner en evidencia que México sigue siendo un actor con voz propia y que manifiesta su inconformidad, porque si no, de otra manera me parece que vamos a tener una imagen de debilidad. Se esperaba una reacción, y se sigue esperando todavía una reacción un poquito más fuerte, ¿no? Del gobierno de México y del gobierno de Brasil. ¿Qué opinión te merece? Bueno, el gobierno de Brasil ya está promoviendo en la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea, un acuerdo junto con Alemania para condenar a nivel de la Asamblea de la ONU estas actividades de espionaje de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros atendemos a esta lógica, ¿sabes? Creo que hay un posicionamiento, por más que se diga que no es así, hay un posicionamiento de Angela Merkel que al principio, en la primera oleada de revelaciones, dijo, bueno, no vamos a decir mucho, estaba el periodo electoral en Alemania, claro, a finales de septiembre, no quiso mucho. Pero ahora que se dieron nuevas revelaciones, donde ella viene siendo espiada en su teléfono celular desde antes de ser canciller, es decir, desde 1999, entonces nosotros observamos que hay una práctica pues sistemática, ¿no? Y que es a veces tan tibia la reacción en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde pide una investigación. La única persona en Estados Unidos que puede autorizar el espionaje sobre un jefe de gobierno, sobre una presidenta, es el presidente de Estados Unidos. Entonces yo no veo al presidente Obama organizando un comité para que investiguen sus decisiones. Simples disculpas nada más, ¿no? En el mejor de los casos. Esto que me señalas y la convocatoria de Dilma
para el Foro Mundial, para reglamentar el uso de Internet y evitar el espionaje cibernético, ha sido bien aprovechado, digamos, como actor principal, digamos, en base a tener un lugar más destacado en el foro latinoamericano, al menos diplomáticamente. Por otro lado, Estados Unidos se le resta mucha importancia a todo este tema. Como tú señalas, dicen que todos espían, aunque no es un secreto, que todos los gobiernos lo puedan hacer. Sin embargo, siguen defendiendo su posición de vamos a espiar para evitar ataques, es por cuestión de seguridad de nuestro gobierno. ¿Qué refleja eso? ¿Qué mensaje nos puede mandar? El primero que declaró de manera muy desafortunada esto de que espiamos porque todos espían fue John Kerry, precisamente teniendo a un lado al jefe de la diplomacia, Laurent Fabius, en París, ¿no? Entonces, tan es así que tuvo que ser retirado del debate público porque fue, pues francamente, una muy desafortunada salida. Además porque la información que se ha dado a conocer no tiene nada que ver con terrorismo. O sea, no se espía al presidente François Hollande o a Dilma Rousseff o a Angela Merkel porque tengan lazos, sospechas, no, es simplemente espionaje político. Bueno, simplemente que también tiene un grado importante de profundidad. Entonces, en este caso, el justificar el espionaje, porque siempre se ha hecho y porque todos lo hacen, pues es fomentar prácticas ilegales o tolerar prácticas ilegales por el hecho de los beneficios que ofrece. ¿A dónde está llevando la posición de los Estados Unidos? A que cada país o cada bloque de países en lo que se refiere a la Unión Europea busquen mecanismos, procedimientos, protocolos en sus sistemas cibernéticos para impedir los asaltos informáticos. Y aquí México está en una situación de una vulnerabilidad tremenda, porque hace pocos meses lo que quedaba de Satmex, la empresa satelital, se vendió en su totalidad a una empresa francesa. México no tiene ni a nivel privado ni a nivel público ninguna empresa que tutele, vigile, garantice los intereses de la industria satelital mexicana. Entonces, cuando estamos en un ambiente donde lo que están peleando los gobiernos y sus ejércitos es todos los neologismos, ciberataques, ciberdefensa, ciberguerra, ciberseguridad, vemos que nosotros, salvo lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, nos estamos quedando a la saga. Y parte de lo que hoy está pasando, y creo que el secretario de Gobernación con mucha firmeza, y me pareció muy oportuno señalamiento, vamos a analizar si hubo connivencia, tolerancia o incluso corrupción de funcionarios mexicanos en las áreas de seguridad y de inteligencia que toleraron, fomentaron o permitieron en los procesos de espionaje y de intromisión en las redes de información. Entonces, yo creo que todavía, no estoy pidiendo que me vuelvas a entrevistar, lo aclaro, pero es muy probable que este tema crezca, ¿no? En términos de las revelaciones que nos van a traer, que nos van a dar Der Spiegel o The Guardian, ¿no? Claro. O el Washington Post, porque ahí vamos a encontrar otros elementos que si comenzamos a cruzar, y este ejercicio no se ha hecho, si comenzamos a cruzar la información revelada por Wikileaks, que básicamente son revelaciones de cables clasificados del Departamento de Estado, es el de la diplomacia estadounidense. Y aquí los cruzamos con la información que procede de las áreas de inteligencia. Bueno, yo creo que también hay una cosa muy positiva en ese sentido. Nos vamos a dar cuenta de por qué Estados Unidos es una potencia. ¿Por qué? Porque sus servicios de información que tienen son disciplinados. Claro. Se hacen reportes pormenorizados, se hacen reportes detallados, y esto lo han dicho diplomáticos estadounidenses. Cuando se descubrieron el caso se hicieron las filtraciones de Wikileaks, les llamó la atención para bien lo disciplinado que son las embajadas estadounidenses, ¿no? Lo que reportan, cómo lo hacen, cómo lo transmiten, cómo lo analizan. A detalle. Pues claro, bueno, pues finalmente la viejísima frase de Mao Zedong, ¿no? De que la información es poder, pues vemos claramente cómo se cumple. Existe. Y en este caso también, es muy preocupante los líderes mundiales, pero también es la ciudadanía, ¿no? ¿En dónde quedan entonces las garantías individuales? ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Tenemos algún derecho sobre esta forma de espionaje? Mira, poco antes de que iniciara Obama su campaña para la reelección, hay una foto muy famosa que fue tomada en San Francisco, en casa de un amigo de él.
Estoy hablando de mediados del 2011. Yo recorté la foto, salió en varios periódicos. Está el presidente Obama de espaldas, se está acercando la anfitriona, pues, un café, un té para los... El presidente Obama está en mangas de camisa, está a su izquierda en la cabecera el anfitrión. Pero ¿quiénes estaban en esa mesa? Uh-huh. Estaba Steve Jobs, Uh-huh. estaba Zuckerberg, estaba el dueño de Twitter, estaba el dueño de Cisco, estaban los dueños del Internet. Uh-huh. ¿De qué estaban hablando con el presidente Obama en esa cena? Claro. Bueno, estaban hablando de que venía el proceso electoral, en términos incluso generacionales. El presidente Obama tiene 52 años, pero estaba un poquito arriba del promedio, pero es de la misma edad de Steve Jobs. Claro. Entonces, ¿qué estaban bien? ¿Cómo articular políticas entre la seguridad nacional? Hoy entiendo esa foto. Uh-huh. Porque es a través de las redes digitales de comunicación, el Facebook, el Twitter. Bueno, el dueño de Twitter es consejero para asuntos de seguridad nacional en temas de telecomunicaciones del presidente Obama. Sí, claro. ¿No? Entonces, el consorcio del Internet, las empresas gigantes como Google, también estaba ahí el dueño de Google también, trabajan con los intereses de seguridad de nuestro país. Y esta es la historia de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Quiénes financiaron la conquista del viejo oeste? La Wells Fargo, Uh-huh. ¿no? Bank of America, las compañías ferrocarrileras. Esas eran las que financiaban no estoy diciendo que sea bueno o malo, es la historia. Sí, ¿no? Claro. Aprovechar la tecnología en su máxima expresión, digamos. Claro. Pues, claro. Me contestaste hace ratito el qué viene, ¿no? ¿Qué falta aún? Este tipo de revelaciones que puedan faltar, sobre todo en el aspecto aquí en Latinoamérica, porque ya la Unión Europea, digamos, ya manejó su punto, ¿no? ¿Crees que puedan unir o causar o tener algún cauce de respuesta? Pues mira, lo que se ha sabido en los últimos días es que varios de los decenas de miles o quizás hasta millones de llamadas y de intercepciones fueron hechas por los servicios de inteligencia franceses sobre su ciudadanía, y en el caso de España también. De hecho, esto se reveló recientemente por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, y las áreas de inteligencia dijeron, a ver, sí, no todo es nuestro. Esto también nos lo pasaron ellos. Sí, comentaron ellos, ¿verdad? Que realmente no eran todos, que ellos no eran realmente los que habían espiado, sino las agencias del propio país. Y entonces, claro, entonces dentro de los convenios de intercambio para compartimentalizar información, bueno, también tenemos el problema de cómo los gobiernos espían a sus ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Que también alguien de manera cínica, y me parecería poco sustentable, diría, bueno, es que siempre se ha hecho, pero eso no quiere decir que lo toleremos. Y aquí vuelvo al punto que tú planteas, que me parece clave, el tema de la privacidad. Es decir, esta vulnerabilidad, esta apertura que tenemos para transmitir nuestros datos, ¿no? El cruce de datos de nuestro sistema de salud pública, del Instituto Federal Electoral, el padrón de contribuyentes, todos estos datos que son críticos, uh-huh, en manos, ya no digamos de malhechores o de bandas criminales, en manos de un publicista, ¿no? Se vuelve oro molido. Entonces, el problema al cual nos estamos enfrentando verdaderamente ahora, de manera muy clara, es el resguardo de nuestra privacidad, ¿no? Vamos a llegar a un punto en que si no quieres que se metan con tu vida pública, con tu vida privada y que se haga pública, no tengas Facebook, no tengas Twitter, no tengas tarjetas de crédito, no tengas teléfono celular, y volvamos a esta vida aparentemente tranquila, ¿no? De la década de mediados hasta de los 80s. Uh-huh. Bueno, a mí me tocó, es obvio que generacionalmente yo no nací con el internet, pero desaparecen todos estos elementos a través de los cuales pueden conocer, bueno, nuestra información, que denota nuestra forma de pensar, sobre todo nuestros temores, ¿no? Nuestras aspiraciones, nuestros sueños, a través de lo que comunicamos. Entonces, la gran riqueza, yo diría hasta psicológica, de la información que se rinde a través de las redes digitales, ¿y qué se hace con eso? Pues condicionar mis acciones, condicionar mis preferencias de consumo o políticas, etcétera, porque finalmente para eso sirve la información. Multiplicado por millones, uh-huh, se vuelve una herramienta muy poderosa, la manipulación del miedo. Claro.
Es el famoso método que pretenden dar en Internet para aprovecharse el famoso Big Data, ¿no? Claro. La información que se pierde, que no se utiliza y que posteriormente se podría utilizar, ahora a ver quién suelta, ¿no? Y Javier, ¿qué último comentario me quisieras hacer? ¿Algún tipo de análisis? Y obviamente te vamos a volver a invitar a la próxima. Gracias. Bueno, el primero que quisiera compartir con el auditorio y contigo, desde luego, es el primero es ¿qué vamos a hacer desde México para proteger nuestra privacidad, ¿no? Uh-huh. Aquí es una situación paradójica muy interesante, porque el Internet surgió como el ambiente libérrimo donde no interviene el Estado, donde no hay ley. Hoy nos estamos dando cuenta que todas las comunidades, así sea el Internet, necesitan reglas. Claro. Y las reglas, para hacerlas respetar, necesitamos instituciones que las hagan valer. Pueden ser organismos multilaterales, pero fundamentalmente los estados, ¿no? A través de sus gobiernos y de sus marcos jurídicos. ¿A qué nos está llevando esta discusión? A revalorar el papel del Estado. Pero no me refiero al Estado intervencionista, me refiero al Estado regulador. Claro. ¿No? Al Estado que puede impedir que un grupo de pederastas, ¿no? Se muevan libremente en el ámbito del Internet y generen ganancias o corrompan a menores, porque bueno, pues el Estado no se puede meter. Yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de la importancia de lo que es esta creación humana, de lo que es el Estado, de las reglas, porque vemos que el autocontrol no funciona, ¿no? Y en ese sentido me parece que ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Qué vamos a hacer desde el ámbito de la academia, desde las empresas, para preservar esas condiciones, no de secrecía, pero sí de privacidad? Claro. Entonces el caso de Snowden, digamos, sí rompe un antes y después en el Internet. No hay menor duda, y yo, haciendo una comparación, el impacto es mayor al de Wikileaks, sin duda alguna, porque aquí aquí no es un asunto de revelación del trabajo de una oficina, aquí es un espionaje de una acción deliberada de violentación de la ley, ¿no? En el caso de Wikileaks, pues no eran sino correos transmitidos entre funcionarios para compartir información y se hacen públicos. Aquí no, aquí es una acción subrepticia, encubierta, deliberada para vulnerar a un tercero. Entonces, esto sí lo... Ahora, no solamente es ese hecho, sino que además lo que se está revelando. Porque, bueno, no quisiera saber el contenido específico de conversaciones, mensajes, ¿no? ¿Y qué dije hace 2 años, no? Sí. Mucha gente se pregunta eso, ¿no? ¿Para qué sirve que tengan tanto, no? Para la manipulación. Claro. El objetivo finalmente es de control. Conocer nuestros perfiles, bueno, hasta la sintaxis nos revela si estamos escribiendo deprisa, si somos personas letradas, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, por favor, no mutilen, ¿no? Las palabras cuando escriban en Twitter, ¿no? Sí. Pero muchas veces eso denota pues la seriedad del pensamiento, ¿no? Yo sí creo que una persona como piensa, escribe, ¿no? Claro. Si piensa de manera atropellada, su sintaxis, su ortografía, pues es análoga, ¿no? Y todo eso es analizado. Sin duda alguna. Y se puede analizar, ¿eh? Okay. Se puede analizar. Pues bueno, Javier, esperamos que nos vuelvas a acompañar. No, muchas gracias. Si hay nuevas revelaciones y si no, en cualquier otro tema. Y seguro va a haber. Muchas gracias. Gracias por venir. Hasta luego, muchas gracias. Esto fue Vértigo Mundial. Soy Arturo Moncada. Muchas gracias por estar con nosotros.